Hola, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía otra vez aquí en Entre Líneas para hablar de dos aspectos que por un lado al gobierno le va muy bien, como es el tema económico. Vamos a conversar con el ex ministro de Economía, con Gustavo Licandro, para saber qué se piensa desde el análisis independiente, también un asesor del Partido Nacional, sobre todo estas medidas que ha anunciado el gobierno y los nuevos números que se conocen a propósito del PBI. Un lado economía, por otro lado seguridad. Vaya si se habla de materia de seguridad, dicen por allí que va a ser uno de los temas centrales en el 2014. Y vamos a hablar con la persona que es responsable en el Poder Ejecutivo de esta materia. Vaya carga que tiene sobre sus hombros Eduardo Bonomi. Con el ministro Eduardo Bonomi vamos a conversar en instantes nada más. Y a eso, como siempre, le agregamos el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelei Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar sobre los derechos de televisación del fútbol, ya que dentro del Frente Amplio existe preocupación sobre el tema y algunos dirigentes manejan la posibilidad de llevar a la mesa política para que haya una definición. De hecho, el propio presidente de la República está preocupado por el asunto. Estuvo reunido en las últimas horas con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un tema que también inquieta y mucho al gobierno, al Poder Ejecutivo. Un día importante el de hoy. Dicen que puede llegar a ser histórico y veremos. Y la sonrisa va porque mire que se ha hablado de la patente única en este país hace muchísimo tiempo. Una información que seguramente en titulares tiene Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches a todos los televidentes. Sí, estaremos hablando sobre el tema de la patente única. ¿Cuál es la fórmula que acercó el gobierno a los intendentes? ¿Cómo la recibió? Parte de lo que hace algunas semanas también adelantamos aquí mismo en Entre Líneas. Bien, perfecto. Bueno, dicen es el tema que le preocupa a los uruguayos, el que está en carpeta, en primer punto de agenda, el de la seguridad. Vamos a conversar entonces a partir de este momento con el señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que nos acompaña. Ministro, bueno, gracias por estar otra vez con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Ministro, a ver, ¿es una derrota política para el gobierno y para el Frente Amplio eventualmente que Bordaberry logre las 250.000 firmas? No, las 250.000 firmas no es un objetivo muy difícil. Vamos a ver qué pasa si las logra y hay un referéndum. Ahí está. Si hay plebiscito, ¿usted cree que efectivamente la gente va a acompañar la posibilidad de bajar la de imputabilidad? No, eso no lo puedo decir ahora. Yo creo que hoy hay un malestar grande con la seguridad y hay una campaña que trata de identificar a los menores con la inseguridad y además ha habido un elemento que lleva a eso, que ha sido la cantidad de fugas que ha habido en el INAU y por lo tanto los fugados inciden mucho en el índice de rapiñas. Creo que cometen varias rapiñas por día los fugados. De 2 meses a esta parte bajó muchísimo la cantidad de fugados, hubo muy pocas fugas. Creo que el cambio en las autoridades del INAU y sobre todo en lo que tiene que ver con los menores infractores ha llevado a esa mejora. Hace referencia a este último cambio que tuvo el INAU. En menores infractores. Y por otro lado nosotros estamos colaborando mucho con el INAU. Hemos invertido prácticamente $1,5 millones en construir los perímetros donde están internados los menores infractores y más allá del contrato de Policías 222 que hace el INAU, hemos puesto policías por nuestra cuenta, ha aumentado la cantidad de policías y bueno, disminuyó mucho y creo que va a seguir disminuyendo. ¿Quiere decir entonces, discúlpeme, ministro, que hasta que Arbezuna asumió el CEMEGI había cierta ineficiencia a nivel del CEMEGI del Inter? Y yo creo que si había 50, 60, 80, 100 fugas por mes, sí, no funcionaba bien eso. Pero yo lo que trato de señalar con esto es que juntar las firmas en esta situación es más fácil. Obtener la mitad más uno de los votos dentro de 3 años es más difícil. Entonces veremos qué pasa. ¿Cree que solucionado este aspecto, en particular de la fuga, la sensación con la que se va a encontrar la gente eventualmente si hay un plebiscito es la que, bueno, no, la cosa ha mejorado y por tanto no acompaña la baja de la puntualidad?
No, yo no estoy hablando de la seguridad en general. Ajá. Estoy hablando de los delitos cometidos por menores. Yo creo que en este tema hay dos falacias. Una, disminuir las cifras de participación de menores por una mala manera de hacer de realizar el porcentaje, que es cruzar la cantidad de delitos cometidos en el país con los menores infractores. Entonces da una cifra baja, pero los menores no participan en todos los delitos que se cometen en el país, sino que particularmente tienen mayor incidencia en rapiñas, hurtos, copamientos, y por otra parte, la cantidad de menores internados no significa que esa misma cantidad sea la cantidad de rapiñas que realizaron. Toda vez que procesan a alguien o internan a alguien por rapiña, puede tener 4, 5, 10 o 20. Entonces no es correcto el número. Es más, la forma mejor de hacerlo para demostrar que es inconsistente este porcentaje es, en lugar de hacerlo con menores, hacerlo con mayores. ¿Qué nos da cruzar la cantidad de delitos cometidos con la cantidad de mayores internados, procesados en un periodo de tiempo? Y nos va a dar una cifra un poco más alta que lo de los menores, pero sumados los dos va a estar muy, pero muy lejos del 100%. Ahora, ¿y de quién es la responsabilidad de cómo se presenta la información precisamente? ¿No hay así también una responsabilidad del Ministerio? No, porque nosotros decimos que las cifras son mucho más altas. Nosotros decimos que el año pasado no bajó del 26% de la participación de menores en rapiñas. Las cifras bajas son las que indican el 6, el 8%. Eso está mal. La otra falacia es hacer creer que procesándolos como si fueran mayores a los 16 años, eso se va a resolver. Es al revés, eso se va a agravar, porque la gente que está en el delito organizado en todo el mundo tiende a reclutar menores por debajo de la edad de imputabilidad. Si se baja la edad de imputabilidad, se los va a reclutar antes. Entonces lo que va a pasar es que empiecen a delinquir siendo cada vez más menores. ¿Y eso pasa también acá en Uruguay? Eso va a pasar en Uruguay. Si se baja la edad de imputabilidad, van a reclutar por debajo de la edad de imputabilidad. Eso va a suceder. Y el otro elemento que va a suceder es que si van a la cárcel a los 16 años en lugar de los 18, van a empezar el posgrado del delito antes. Entonces la baja de la edad de imputabilidad no es una solución para los problemas de seguridad.